Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al primer encuentro virtual de clase virtual de pedagogía del cual estoy a cargo. Me presento nuevamente para quienes no me conocen, mi nombre es Jennifer Albino y estoy a cargo de la comisión número 1. En esta ocasión voy a empezar presentando la primera clase y entre profes nos vamos a ir turnando para grabar algunos videos explicativos. Primero que nada les voy a pedir lo siguiente. Si quieren, pausen un momento después de esto el video y prepárense algunos elementos, como el mate para acompañarnos y también lápiz y papel, ¿bien? Porque la idea es que también vayamos anotando algunas cosas y construyendo algo. Bien, como les dije, en esta primera clase lo que vamos a hacer va a ser abordar el siguiente tema acerca de educación y pedagogía. Vamos a iniciar esto recorriendo y recordando también lo que hicieron en el foro número 2. En el foro número 2 les pedimos que buscaran y por grupos se organizaran para contar alguna escena educativa. Bien, alguna escena educativa. Esa fue justamente la consigna. Pero antes de que empecemos a charlar acerca de algunas cosas que hemos encontrado en ese foro, les voy a pedir, por favor, que tomen lápiz y papel y anoten una palabra o dos que ustedes relacionen con el término educación. Bien, mientras tanto yo aquí los espero. 2 minutitos, pausen el video y escriban justamente qué dos palabras o palabra asocian ustedes con el término educación. Bien, una vez que ya lo hayan anotado, en la mayoría de las escenas educativas que ustedes narraron dentro de los foros, hay una asociación, casi diríamos, de igualación entre el término educación y el término escolarización. La mayoría de las escenas educativas retoman algunos aspectos vinculados a un paso por la escuela secundaria, por la primaria, por el nivel inicial, exceptuando algunas que vamos a trabajar más adelante. La mayoría hacen un hincapié en el término de que educación sería lo mismo que escolarización. Pero pensemos un poco más allá de esta situación. ¿Con qué relacionamos la palabra educación? Estaría casi segura de que la mayoría, la primera palabra que se le viene a la mente cuando hablamos de educación es escuela. Como decíamos, esto apareció en los foros que ustedes contestaron, pero la idea es poder pensar en el término educación desde un lugar mucho más amplio. Pensemos en esto, educación hubo siempre. ¿Cómo se transmitió lo que se consideró valioso a través de las distintas generaciones? Podemos pensar entonces que la educación no es solamente ir a la escuela, que educación existe en diferentes ámbitos. Hay algunos que hablan acerca de la educación en la familia. La familia es un núcleo de socialización y por lo tanto de aprendizaje y de educación. Pero pensemos en esto, la educación es una práctica humana y social. ¿Qué quiere decir esto? Nuevas generaciones alfabetizan y enseñan algo que consideran valioso a las generaciones más jóvenes, por decirlo de alguna manera. Y esto siempre ha acontecido desde el inicio de la historia. Tal como lo dice, esperen que me quede el dibujo. Esto va a costar un poco. Tengo que ir con el mouse. Ahí está. Dice, tan pronto como el hombre desarrolla su existencia humana por encima de la vida animal hay educación. En todo lugar donde existan hombres, estos deben ser educados de alguna manera. La educación es entonces un proceso imprescindible en y para la estabilidad y el desarrollo humano. Y acá tenemos un pequeño meme que dice mates desde la prehistoria. Justamente hablando de esto, cómo se enseñó la caza, cómo se enseñó la narración, cómo se enseñaron esos conocimientos que se consideraron valiosos para poder continuar con la humanidad. Pensemos que en un principio siempre fueron por medio de la imitación. Y esa práctica social no solamente nos ha enseñado valores y formas de ver el mundo, nos ha enseñado cosas básicas, sino pensemos entonces cómo aprendimos a andar en bicicleta, cómo aprendimos a atarnos los cordones, cómo aprendimos a hablar, cómo aprendiste a comportarte en ciertos lugares. Y cuando uno piensa en eso, es inevitable que no pensemos qué cosas que nos han enseñado que no han sido por medio de un término escolarizante. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, cuando ibas a la casa
de la tía que tiene esos adornos pequeños que no se pueden tocar o que si se tocan se rompen, la persona que te llevaba a esa casa, un familiar, tu mamá, tu papá, tu hermana, no te enseñaban de una manera así como ponían un pizarrón, las 20 cosas que no hay que hacer en la casa de la tía. No, generalmente se enseñaba de otra forma más sencilla, podríamos decirlo más violenta. Lo dejo solamente al criterio de su imaginación. Entonces pensemos en esto. La educación se da en una manera de relación social y enseña justamente contenidos, valores, cuestiones sociales que se consideran valiosas para traspasar de una generación a otra. Por eso es importante que nosotros podamos trabajar con un término mucho más amplio de educación. Ahora bien, ¿dónde viene nuestra confusión? Si educación es más amplio, entonces, ¿por qué lo confundimos con el término de escolarización? Y acá viene justamente la segunda parte de la ficha de cátedra que ustedes tienen para leer. No es una confusión casual, básicamente. La escuela se ha hecho cargo de una definición de educación. Se ha hecho cargo justamente de construir y de legitimar qué valores y qué conocimientos son considerados valiosos para la sociedad y por lo tanto necesitan ser transmitidos de generación en generación. La escuela se ha encargado de organizar eso, pero esa forma es relativamente muy nueva y la vamos a ver mucho más adelante cuando avancemos con otras lecturas. La escuela es un invento moderno y es un invento que justamente ha construido una imagen de educación muy vinculada a estas situaciones. Por ejemplo, entonces, educación es igual a escolarización. Continúo. Fechas de entrega, trabajos en grupo, copias al correo, tareas parciales. La idea de examen, la idea de conocimiento, todas esas cuestiones son básicamente una forma de educación escolarizada. Es decir, que esa forma de educación que sostiene la escuela es una forma educativa y es básicamente la que ha triunfado, como dicen algunos autores. Por ejemplo, Pablo Pino, que es pedagogo y que escribe que la escuela ha triunfado, por eso se ha hecho cargo de la definición de educación que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Pero entonces, como para ir resumiendo algunas cuestiones. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de una práctica social y humana. Estamos hablando justamente que hay una intencionalidad de traspasar algo valioso. Y acá voy a retomar una de las anécdotas del foro que me causó mucha gracia, que es, no voy a decir de la comisión que es mejor, pero es una chica que narra cómo aprendió que robar está mal cuando ella se metió un paquete de caldos en el bolsillo. No te sientas mal, a mí me pasó lo mismo, pero con un sachet de mayonesa, así que imagínate, mucho más grande. ¿Qué es lo que narra esta chica en ese foro, en esa escena educativa? Que ella aprende por medio de lo que le dice su abuela que robar está mal. Hay un aprendizaje, hay un valor, hay una transmisión justamente de una norma social. Eso es educación también. Entonces, ampliemos la mirada acerca del término educación, llevémoslo más allá de la escuela y sepamos que educación hubo siempre, desde los comienzos de los tiempos. Perdón, estoy acá con una ineducable que pasa por arriba de la computadora todo el tiempo. Que educación hubo desde el comienzo de la historia de la humanidad, básicamente, y que la escuela y el término escolarización es una forma de educación que se ha hecho cargo hegemónicamente, o sea, mayoritariamente a lo largo de las instituciones educativas y que es una invención bastante moderna. Bien, esto hasta acá. En la última parte de la ficha de la cátedra van a encontrar justamente un apartado que habla de pedagogía y presenta qué es lo que nosotros estamos pensando desde el espacio de pedagogía, qué es lo que estamos buscando justamente poder reconstruir, volver a pensar la educación, volver a pensar la escuela, los intereses, el conocimiento, lo que transita por medio de estas situaciones educativas. Como primer tarea, entonces, revisen nuevamente con qué palabras asocian el término educación y como segunda tarea, lean la ficha de cátedra. Nos vamos a estar encontrando por estos espacios y espero que les haya hecho un poco amena la clase. Estamos aprendiendo a utilizar herramientas virtuales, así que disculpen por favor si hay algunas cosas que van a salir entrecortadas o algo así. Así que bueno, muchas gracias por compartir este espacio y esperemos pronto vernos personalmente. Nos vemos.